Pues nada, que sorpresivamente, y me da mucho gusto tener la oportunidad de saludar al presidente Felipe Calderón, que ha visitado nuestra tierra y pues, híjole, qué gusto, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Ignacio? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Bueno, pues muy contento, efectivamente, entre otras cosas, de haber estado este fin de semana en Morelia. Bueno, pude saludar a algunos amigos, no a todos los que hubiera querido, pero sí estuve pues ahí en la casa nuestra, que es ustedes, ahí en cerca del bosque, donde pues viví toda mi vida. Fui a ver a mis padres, a visitar donde descansan sus restos ahí en el templo de Fátima, en la misa Domingo de Ramos. Era una festividad muy especial para ellos, especialmente para mi papá. Déjame contarte que él, que era un gran orador además, decía que su primer discurso político, su primer meeting, en que casi que lo aventaron al ruedo a hablar porque hacía falta algún orador, fue un Domingo de Ramos, y habló precisamente del significado de la participación de la gente, del júbilo, en fin, de la entrada de Jesús a Jerusalén, del apoyo de la gente, que se asemejaba, digamos, a lo que supongo era aquel día de inicio de campaña en un México terriblemente antidemocrático, muchas similitudes con esa etapa de gloria y de calvario, ¿no? Así era la política. Entonces creo que todavía volveremos a esos tiempos. En fin, pero estuve ahí en la casa, visité a mis hermanos, particularmente al doctor, en fin, que tiene alguna enfermedad. En fin, nos queremos mucho, nos vimos, comimos, y luego vi a mis amigos, algunos excompañeros del Valladolid. Estuvimos ahí muy cerca de Catedral, en alguno de esos restaurantes que rodean la Plaza de Armas. Muy bonito, nos tocó una llena, en fin. Pero eso fue lo que hice, mi querido Ignacio. No, ¿cómo te tratamos normalmente cuando visitas Morelia? Muy bien. Siempre me he sentido con mucho cariño, rodeado de amigos, de gente que nos quiere, que nos saluda. Esta mañana fui ahí pues como suelo hacer algunas veces, a caminar por la mañana o a correr ahí al bosque. Pasamos también con Margarita y uno de mis hijos al santuario de Guadalupe. Oh, qué bien. Y luego a la calzada, desayunamos por ahí, y bueno, ahora vamos ya camino a México a trabajar, a seguir la vida. Por eso se entrecorta un poco, Ignacio, porque voy en carretera. Sí, y te agradezco de todos modos que me permitas platicar contigo. Prácticamente para terminar, la muerte del maestro Vargas Llosa, vi ayer tu tweet y muy emotivo. Sí, que es una gran pérdida. Creo que la pérdida decirlo así, pero es el más grande de los literatos del boom latinoamericano, independientemente del gran talento de García Márquez. Creo que la profundidad, la diversidad literaria, la cultura de Vargas Llosa es excepcional. Y tuve oportunidad de estar muy cerca de él, particularmente ahora que he estado residiendo parte en México, parte en España, de estar muy cerca de él precisamente en Madrid, en la Fundación Vargas Llosa. De hecho, quizá la última vez que habló en público fue en un evento de recaudación de la Fundación hace un año y medio, y se dirigió muy elogiosamente a mí. Pues digo, por cierto pudor, escrúpulo, no reproduje el video ese, pues sería mal gusto, pero fue siempre muy generoso conmigo, y puedo decir que en el ocaso de su vida, que con una sabiduría que siempre conservó, pude gozar no solo de su amistad, sino de su cercanía y de la compañía en tareas políticas y de lucha por la libertad que siempre compartimos. No, pero además, pues tuviste la oportunidad en algún momento de, otorgarle la presea. Sí, la medalla de Carlos Fuentes, por un lado, ajá, y la condecoración del Águila Azteca, que es la más alta condecoración que otorga el gobierno mexicano. Tuve la fortuna de, en fin, bajo mi gobierno, y me tocó a mí imponerla, como se dice, colocársela en el pecho, luego, y siempre fue muy cercano a México, y particularmente con mi gobierno tuvimos una gran cercanía. Vino varias veces, inauguró la biblioteca
la Ciudadela, que tiene una colección sin igual de varias bibliotecas de intelectuales mexicanos, la Biblioteca México, también conocida originalmente como Vasconcelos, la primera, digamos, y que además él, Vargas Llosa, consideraba una de las 10 mejores bibliotecas del mundo. Cercano, y te insisto, hacia el final, más que literatura, en lo cual yo la verdad no soy un experto ni remotamente, Ignacio, pero sí en temas de lucha por la libertad, que coincidimos mucho en varios foros en España, en otras partes del mundo. En días pasados estuve en Perú, ya no tuve la posibilidad de verlo, dejé saludos con algunos de sus amigos más cercanos, con Gerardo Bongiovanni, que en ese momento no estaba en Perú, estaba en Argentina, pero, en fin, ¿quién iba a decirle que ya no había posibilidad de volverlo a ver? Descanse en paz. Creo que dejó un gran legado que ojalá los latinoamericanos y el mundo seamos capaces de asimilar, y que sus ideales, insisto, los de la lucha por la libertad y la democracia, puedan florecer en un terreno tan áspero y tan seco como el que está viviendo el mundo hoy por hoy, desgraciadamente. Felipe se ha convertido en una especie de ciudadano del mundo. Apareces en un lado, al otro lado del mundo, pero aquí en México, ¿hay algún temor, no sé, y debo de decirlo, de alguna detención, de alguna represalia, de algún atentado? No, desde luego que no. Estoy muy a gusto entre la gente, con los ciudadanos. Efectivamente estamos viviendo tiempos autoritarios, donde además la protección de la justicia está dejando de serlo, es decir, esta destrucción del Poder Judicial es en un sentido también el fin de la República, porque ya no habrá tribunales que protejan tus derechos, y aunque los protejan, no estamos viviendo en gobiernos que hagan caso a los jueces que protegen derechos. Es más, son gobiernos que declaran abiertamente que no van a hacer caso a los jueces cuando no les parezcan sus resoluciones, como ya ocurrió con el Tren Maya en el gobierno pasado, y en cierta manera ha ocurrido en este gobierno en algunas ocasiones. Eso es lo peligroso, pero no para mí, Ignacio, sino para todos. Y bueno, desde luego fui alguien que combatió firmemente a la delincuencia. Nunca dejó de haber amenazas, amagos, en fin. Pero bueno, pues creo que aún los delincuentes tienen más tarea hoy, con otras cosas que se le vienen encima. Ojalá el gobierno sea una de ellas. Yo creo que una parte al menos del gobierno está enfrentando con mayor seriedad que en el sexenio pasado a la delincuencia. Eso es bueno para México, y creo que unos y otros ya tienen demasiada tarea como para ocuparse de mí. Ya está. Presidente Felipe Calderón, te agradezco muchísimo. Saludos a la señora Margarita, a los niños, bueno, ya no tan niños, pero yo siempre los vi de niños. Sí. Gracias, sí, buen viaje. Juan Pablo tiene 22. Oye, una cosa, nada más, Ignacio, aprovecho por algún chisme que salió ahí. Yo no tengo ningún yate y no tengo ni una casa en ningún mar, ni la madre. Me invitaron unos amigos a bucear y a visitar algunas zonas naturales protegidas que mi gobierno declaró como tales, como entre ellas Baranda, una playa hermosísima en Baja California Sur, en La Paz, pero no tengo yate ni nada. Y tampoco he dicho que yo no tengo trabajo. Yo sí trabajo efectivamente como consultor y conferencista en todo el mundo, como dices. Tengo que trabajar porque vivo en mi trabajo, y lo digo con orgullo, no es queja, lo digo con gran orgullo. Y sé que me critican porque hay gente que no sabe lo que es trabajar, Ignacio, esa es la realidad. Así que te agradezco la oportunidad de hablar contigo para hacer esta precisión. Ya está, gracias, presidente, hasta luego. Hasta pronto. Adiós. Bye. Saludos a Morelia y a Michoacán. Gracias, adiós.